Ya. Muy bien, aquí estamos de regreso. Me veo orange. Estamos aquí de regreso, gracias a Dios. Son las 8:30 de la noche, viernes 13 de septiembre. He tenido que moverla un poquito más tarde. Como le mencioné anteriormente, van a haber ocasiones donde estaremos dando la clase, sea un viernes a las 7 de la noche o también puede ser a las 8:30 o 9, dependiendo de lo que esté sucediendo este viernes para mí. Y si no es posible viernes y no tengo una persona que dé la clase por mí, como en este caso, este viernes pasado, le damos gracias a Dios, bendigo la vida de Nelson García, que estuvo aquí dando la clase por mí mientras yo estaba una semana más de vacación en Puerto Rico. El viernes anterior, donde terminamos con la unidad 8, dejé la clase grabada y presenté también el examen oral que se da al final de cada unidad. Y vi que nadie se conectó o nadie participó, perdón. Sí vi a la hermana Seferina que llegó a conectarse y después más tarde pues mi mamá me dice que también estuvo mirando. Yo también estuve conectada allá desde Puerto Rico, estábamos en la parte sur de Puerto Rico. Cuando estaba mirando yo la clase, vi que no había participación, nadie participó en el examen, así es que no puedo darle un reporte de de qué estudiante dio la mejor respuesta. Pero quizás en otra ocasión volveremos a estar dando el examen y así presentaremos la respuesta. Hoy continuamos con esta lección número 2 de este tomo 9 que se ha iniciado la semana pasada. Nuestro hermano Nelson inició este nuevo tomo. En esta unidad 1 hay 7 clases donde se estará tratando acerca de personajes claves del Éxodo a Deuteronomios. Así es que continuamos en esta segunda clase con el tema Otro faraón se opone a Israel. Oramos. Padre Santo, Dios bueno, te doy gracias por este tiempo, por este día maravilloso que tú nos concedes, de poder conectarnos nuevamente a través de esta plataforma. Como siempre, Señor Jesús, nos dejamos dirigir por tu Espíritu, que es tu palabra, Señor, la que habla en esta hora, que ministra nuestras vidas. Que sea, Padre Celestial, dirigida cada palabra en esta hora por tu Espíritu Santo, Señor Jesús, y que nosotros tengamos la claridad, Señor, la interpretación de tu palabra correcta y apropiada. Gracias te damos por ella en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La verdad central nos dice discernir y someternos al plan de Dios nos ayuda a nosotros a tomar decisiones sabias. Discernir y someternos al plan de Dios nos ayuda a tomar decisiones sabias. Y en esta clase vamos a estar tratando una de las historias más viejas, antiguas, importantes en nuestra vida. Vamos a estar hablando brevemente, resumiendo los capítulos, creo que está del 8, 9 y 10. 5 al 12. No vamos a estar incluyendo todos los capítulos, pero vamos a hacer énfasis y referencia a unas partes clave de lo que se trata o lo que el Señor nos quiere decir con esta clase. El verso clave sí lo voy a leer, que está en Éxodo capítulo 10, verso 7, que dice: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Esa pregunta, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo? Se está refiriendo hasta cuándo este hombre será un rehén para nosotros, o sea el que
lo tiene aprisionado y se le está llamando con urgencia la atención a Faraón. Si la realidad es que todo lo que han vivido no han entendido, o el Faraón no ha entendido que Egipto ya estaba destruido, o sea, ya estaba en ruinas. Esto es un llamado que se le hace a Faraón y nos hace pensar a nosotros, como dice en el tema de hoy, otro Faraón se opone a Israel. La clase pasada ya nuestro hermano Nelson me habló acerca de aquel primer Faraón, en cómo es que ya se había dicho la suerte del pueblo de Israel, que estarían en cautiverio, y cómo le fue el trato, cómo ellos experimentaron la esclavitud en Egipto, y ahora con la entrada de este faraón, ahora se ve manifestada con mayor claridad de lo que es el poder de Dios. Y hoy vamos a estar tratando en cómo este otro faraón se opone a Israel. En esta lección vamos a ver que este faraón es el título que se le daba al que gobernaba, el que estaba sobre el pueblo el pueblo egipcio, el que gobernaba. Ese era el título o el nombre que se le da al que estaba gobernando. Y este faraón, el que estaremos hablando en la clase de hoy, por su orgullo y por su terquedad, él se vio envuelto en una batalla contra el mismo Dios. Él estuvo enfrentando por varias semanas, por un tiempo que él mismo prolongó, por su propia dureza de corazón, por su propio orgullo, por estar enfocado en su propia agenda, en sus propios intereses. ¿Cómo es que vamos a ver que este faraón estuvo enfrentándose al Dios, al pueblo de Dios, al futuro del pueblo de Dios, como también fue el responsable de que el pueblo egipcio pagara el precio de su mala decisión, de sus pecados? La verdad santa nos dice a nosotros recordar a no copiar lo que hizo el faraón, y es nosotros entender, déjame moverme un poco porque estoy dándome contra la pared. A que nosotros, cuando podemos estar alineados a los planes de Dios y conocer que lo que Dios quiere para nosotros, para nuestras vidas, es lo mejor y lo más conveniente, y cuando nosotros nos sometemos y obedecemos a Dios, las decisiones que nosotros tomamos a largo plazo también son beneficiosas tanto para nosotros mismos como para aquellos que nos rodean. Y en este caso de Faraón fue uno que su decisión no tan solamente afectó su vida personal, su vida familiar, sino el resto del pueblo egipcio. Al él negarse a liberar a los israelitas de la esclavitud, Faraón estaba preparando entonces un escenario, estaba preparando el ambiente, el terreno, estaba abriendo oportunidad para que Dios demostrara así su fuerza. Era el mismo Faraón el protagonista, el personaje clave para que el poder de Dios se manifestara de una manera sobrenatural. El Señor dejó muy claro, fue bien evidente la manera en que el Señor se manifestó y obró en medio del pueblo, cómo es que Él es un Dios justo, Él es un Dios que no hay nada que impida o que pueda estorbar su plan, que Él va a hacer como Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiera. Las otras clases anteriores, en la otra unidad, en el tomo 8, estuvimos hablando precisamente acerca de la soberanía de Dios, cómo es que Dios obra como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, al tiempo de Él y a su manera. Y su soberanía está por encima de todas las cosas, que aunque Él no obliga al hombre o a la mujer, Él no nos obliga a hacer nada, sí utiliza los eventos que puedan ocurrir, que nosotros mismos causemos, para aún exaltar su gloria. Así que a través del mismo Moisés, el hombre a quien Dios levantó y escogió para traer liberación al pueblo de Israel, para después de haberse cumplido esa profecía
de que el pueblo estaría en esclavitud, en un tiempo de esclavitud. Ahora el libertador Moisés, a través de este siervo, a través de este personaje clave en esta historia, Dios le dice y le ordena a que le hable a Faraón. Éxodo capítulo 9, el verso 15 y el verso 16. Está esta dirección, está esta palabra, está esta orden, está esta instrucción. Ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plagas, y será quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aquí vemos una vez más cómo a Dios nada se le escapa. Él tiene sus propósitos. Él utiliza aún al pagano para exaltar su gloria, para demostrar su poder, para anunciar su nombre en toda la tierra. Muchas veces vemos a esta persona del faraón, y tal como el título lo dice, otro faraón que se opone a Israel. Y parece que es un título negativo, porque parece sonar malas noticias, parece sonar otra vez problema, otra vez dificultad, parece más angustia, parece más tristeza, cuando la realidad es que eso está en los planes de Dios. Cuando las cosas no obran a nuestro favor o pensamos que hay algo o alguien que se opone a nuestros planes, a nuestros deseos, muchas veces nosotros ignoramos que es una manera de Dios obrar para que su nombre sea exaltado. Y muchas veces tratamos o ignoramos que muchos de nuestros logros no se deben a nuestra propia fuerza, a nuestra propia voluntad, a nuestros propios talentos. Son maneras donde tienen que ocurrir para que nosotros nos veamos obligados a sacar las manos del asunto y dejar que sea el mismo Dios el que obre. Vamos a comenzar entonces en el capítulo 8 de Éxodos. Y les voy a leer los versos 16 al 19. Estaremos haciendo, como ya les dije, referencia a otros versículos donde aquellos que les gustan tomar nota para profundizar más su estudio o hacer referencia, ya que nosotros vamos rapidito siempre sobre estos versos, para que vayas con más detenimiento, con más calma y revises estos versículos. Pero comenzamos aquí con el capítulo 8 de Éxodo. El versículo 16 nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. En otra versión dice mosquitos. Se volvió piojo así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Vemos en referencia en Éxodo capítulo 3, verso 18, cómo ya Dios le había dicho a Moisés que confrontara a Faraón. Y el confrontamiento fue hecho a nombre de Dios, donde Dios le pidió a Faraón, que deje ir al pueblo a celebrarle fiesta en el desierto. Y Faraón, en su respuesta, lo encontramos en Éxodo 5:2, le responde con un tono de orgullo, donde pregunta cómo él va a hacerle caso a alguien que él no conoce, cómo él va a escuchar la voz o las instrucciones o el pedido de alguien que
no considera mayor que él. Y el faraón pregunta de una forma orgullosa, replicando: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz, para que yo deje ir al pueblo de Israel? Y con cada presentación, a mí esto no fue una petición que se hizo de una sola vez. En la historia vemos que más de una vez, tanto Moisés con Aarón en compañía fue y se presentó ante la corte del faraón. Y con cada presentación que ellos iban, Moisés y Aarón seguían las instrucciones de Dios. Específicamente, hacían exactamente y decían exactamente lo que Jehová Dios le ordenaba. Y en cada presentación, la actitud, la rebelión, el orgullo, la terquedez, la dureza del corazón de Aarón fue persistente. Cada vez el faraón se negaba a dejar ir al pueblo de Dios. Así que con cada plaga, el significado de la plaga es azote o golpe. Sí, con cada golpe, con cada azote que el pueblo era azotado de parte de Dios, los egipcios sufrían por la decisión que tomaba Faraón. Por su orgullo, las consecuencias de esa mala decisión lo sufrían también el resto del pueblo de los egipcios. Tanto Faraón como los egipcios fueron testigos de la existencia de Dios, porque con cada golpe, con cada azote, con cada plaga se demostraba una parte del poder de Dios, una parte de la seriedad del pedido de Dios. Se demostraban cuán comprometido estaba Dios con su pueblo de hacer lo que fuese necesario para traer libertad a su pueblo, para traer liberación a sus hijos. Vemos específicamente en este versículo 16 del capítulo 8 de Éxodos, en este golpe, que este azote de la plaga de los piojos o mosquitos, como les dije, en otras versiones lo describen así, como esta molestia del insecto fue el único o el primero de los golpes que se vio con seriedad, que se vio con intensidad el juicio de Dios sobre ellos. Esta plaga de los piojos fue el primero donde se comenzó a sentir el peso del juicio de Dios. Nos fijamos en Éxodos capítulo 7. Aquí le estoy dejando estas citas bíblicas para que los anotes y hagas referencia. En Éxodos capítulo 7, los versículos del 14 al 25, está el primer golpe. Está esta primera plaga de las aguas se convierten en sangre. Esta plaga de la sangre está registrada en Éxodos capítulo 7, comenzando en los versículos 14 al 25. En el capítulo 8, los versículos del 1 al 15, está registrada el segundo golpe o la segunda plaga, que son las ranas. Ahora, la historia nos dice que los hechiceros de Faraón lograron imitar, lograron copiar este milagro, lograron hacer lo mismo con sus hechicerías, con sus trucos. Lo interesante por eso se le dice que esta plaga de los piojos es el primero que demuestra el peso del juicio de Dios, porque los hechiceros del faraón, no pudieron imitar. Claramente lo dice, ellos no pudieron copiar, no pudieron imitar este milagro. Creo que lo dice en el versículo 16, capítulo 8. Right? Se los leí. No, el versículo 17. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojo, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo y toda la tierra se volvió piojo en todo el país. Versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron.
Ellos no pudieron. Y en el versículo 19 está la reacción. Cómo esto impactó y transformó la vida de estos hechiceros del faraón. Todos allí vieron el mismo milagro. Y estos hechiceros, en el versículo 19, con su misma labio han confesado y dijeron: este es dedo de Dios, el Dios mismo, este Dios tan poderoso, este Dios tan grande, es el que se ha manifestado en este lugar. Ellos mismos reconocieron la autoría de Dios. Y desde ese momento, desde ese instante en la historia, ya vemos cómo ellos admitieron a Faraón su incapacidad de luchar contra el Dios de Aarón y el Dios de Moisés, el Dios del pueblo de Dios. Y ellos ya dejaron de competir contra Moisés y Aarón. Los hechiceros dijeron: espérate, esto realmente, al nosotros ser incapaz, ellos lo confiesan, y al nosotros ser incapaz de poder imitar este mismo milagro, han reconocido el poderío de este Dios, del Dios del pueblo de Israel, el Dios de Moisés, el Dios de Aarón, el Dios de aquellos ancianos que estaban allí en representación del pueblo, y dijeron: no podemos y no competiremos más. Dejaron de imitar, dejaron de tratar de humillar el nombre de Dios, de humillar el mensajero de Dios. Sin embargo, el único que no se doblegó, el único que no le importó reconocer el poderío de Dios fue a Faraón. El corazón de Faraón siguió endurecido y él no quiso escuchar las palabras y las confesiones de sus propios hechiceros. La admisión de sus propios hechiceros, Faraón se rehusó en escuchar y creer. El poder de Dios dejó allí claro que no tiene rivalidad. No hay nada ni nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda contra el poder de Dios. No hay nada ni en el cielo ni en la tierra que pueda atropellar o evitar que el plan de Dios, la voluntad de Dios, se cumpla, que sus propósitos se cumplan. Así como Jehová Dios estaba obrando a favor de los israelitas, también actúa en nuestras vidas hoy día. Cuando Dios tiene un propósito sobre nuestras vidas, sobre tu vida, sobre mi vida, no hay nada que le oponga para que se cumpla. En otras palabras, su voluntad se cumple y se hace realidad, y el único que puede evitar de que así se haga o pueda trazar sus planes somos nosotros mismos. Si nosotros adoptamos la actitud o el pensar o el sentir como la adoptó el faraón, de no hacer caso, de no creer, de no someterse, de no reconocer su fragilidad, su debilidad, su incapacidad, nosotros podemos evitar que el plan de Dios se cumpla a su perfección. Nosotros somos lo que podemos cortarle la mano a Dios. Cuando Dios quiere hacer algo por su pueblo, por sus hijos, no hay nada que se oponga a su poder. Dios actúa con esa misma pasión como lo hizo con el pueblo de Israel, lo hace por ti y por mí. Y cuando nosotros buscamos intencionalmente la presencia de Dios, cuando nosotros intencionalmente buscamos conectarnos con su voluntad, escuchar cuál es su voluntad, hacer, caminar, cumplir con su voluntad, es que entonces finalmente nosotros podremos ver su gloria manifestada en nuestras vidas. Nosotros estamos más aptos y más abiertos y más flexibles para discernir la voluntad de Dios cuando nosotros lo buscamos en espíritu y en verdad, cuando nosotros nos conectamos y buscamos de su presencia, cuando nosotros queremos
conocer el corazón de Dios, intencionalmente hacemos lo que tengamos que hacer, desprendernos de aquellas cosas que estén quitando nuestra atención, desprendernos de todas aquellas cosas que están en nuestra agenda que consume de nuestro tiempo y nos está robando del tiempo de Dios, de aquellas cosas que pueden enamorar nuestro interés y nuestra atención para hacer lo que nosotros queramos, lo que nos hace sentir bien, cuando buscamos nuestro propio interés, así como Faraón buscaba su propio interés sin importarle el bienestar del resto del pueblo, como él mismo trajo ruina a su vida. Muchas veces tú y yo traemos ruina a nuestras propias vidas cuando adoptamos ese tipo de visión o actitud como la de Faraón. Aprendamos a ser diligentes, busquemos siempre con mucho empeño de buscar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, y así estaremos libres, y así estaremos no corremos el riesgo de que nuestro corazón se endurezca y sintamos apatía o sintamos indiferencia con las cosas de Dios, con el propósito de Dios y sus planes sobre nuestras vidas. Quiero que pienses en esta pregunta: ¿de qué manera podría usted estar resistiendo los planes de Dios para tu vida hoy? ¿Qué cosas están ocupando en tu corazón, tu interés, tu pensamiento? ¿Qué cosas tú le estás dando prioridad? ¿Qué cosas están impidiendo que la gloria y la voluntad de Dios se manifieste en tu vida? ¿Estás haciendo todo lo que es posible y tener un corazón sensible a la voluntad de Dios? ¿Estás pidiéndole a Dios que te ayude y te libre de tener un corazón indiferente, un corazón de piedra, y procura que nosotros tengamos mejor un corazón de carne? En el Salmo 32, verso 8 y verso 9, hay una promesa que se nos da cuando nosotros intencionalmente buscamos de la presencia de Dios, cuando nosotros intencionalmente nos sometemos a su voluntad. La promesa que hay para nosotros es que el mismo Dios dice que nos hará entender, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Su palabra nos dice a nosotros, en su promesa, de que Él nos dirá, Él nos guiará, Él nos Él dirige nuestros pasos, Él nos enseña lo que tenemos que aprender. Y el ejemplo que nos da es: no seas como los caballos, no seas como un mulo. No está hablando de que no seas un tonto, no es un insulto lo que se nos está diciendo, sino se nos está dejando saber que a este tipo de animal hay que mantenerlo sujetados con unas cuerdas, unos frenos, para ayudarlo a controlar sus pasos, ayudarlos a controlar su enfoque. La palabra de Dios nos promete a nosotros que Él mismo se compromete, Dios mismo se compromete de dirigir nuestros pasos y de enseñarnos para que nosotros andemos rectamente, para que así nosotros podamos tomar decisiones sabias, para que así también seamos libres de correr el peligro de tener un corazón endurecido. Promesas tanto para ti como para mí, y esto debe de nosotros animarnos. Con esta misma atmósfera donde ya estamos viendo que este faraón, otro faraón que se opone contra el pueblo de Israel, vamos viendo cómo este panorama parece que se está amontonando y parece ser que Faraón se está saliendo con la suya. Pero como ya les dije, no hay nada que pueda impedir que el propósito de Dios se cumpla. Y Dios utiliza las mismas circunstancias para, de manera sobrenatural, exaltar su nombre.
Continuamos en el capítulo 9. Éxodo capítulo 9, vamos a ver la importancia de obedecer las instrucciones de Dios. Vemos cómo en la plaga 6 y en la plaga 7, en estos dos golpes, en estos dos azotes o plagas que ocurrieron, ahora están afectando directamente a los funcionarios del faraón, donde así como los hechiceros entendieron de que era el mismo Dios poderoso el que había hecho aquel milagro que ellos fueron incapaces de imitar, aquí los funcionarios de faraón que experimentaron en su propia vida, en su propio cuerpo, estos dos golpes de las plagas 6 y 7, hacen que ellos tomen en serio esta promesa. Hace que ellos tomen en serio el cumplimiento de estas advertencias que Moisés les hace. Éxodo capítulo 9, verso 11 y 12. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. El verso 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho. Veamos lo que dice en el versículo 19 y el versículo 20. Éxodo 9, 19. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Qué interesante ver esta reacción y esta actitud de los funcionarios del faraón. Con la plaga o el golpe o azote 6 y 7, que fueron las úlceras y los granizos. Cuando ven que ellos son afectados con las úlceras, entendieron, de la misma manera que se ha cumplido todos los demás golpes y nos han afectado a nosotros, esto es en serio. Esto va a ocurrir. Por lo tanto, los funcionarios que creyeron en esta promesa de este golpe que les azotaría, tomaron acción. Ellos aseguraron tanto los de su propia casa, tanto su ganado, tanto a sus propios siervos, que tomaran acción para protegerse. Cuando hay aviso de tormenta, en este caso, específicamente, les voy a hablar de Puerto Rico. Cuando hay aviso de tormenta y ya estamos en la temporada de la tormenta, entre junio y septiembre, lo más concentrado es en el mes de septiembre, que son donde las tormentas van tropicales y tormentas más grandes azotan en el área, los Estados Unidos, en este caso Puerto Rico. Cuando se anuncia, comienzan a haber preparativos, comienzan a buscar comidas enlatadas, agua, echar gasolina, preparan las casas, encierran, entablan las casas y otros tipos de medidas de seguridad para esperar que la tormenta pase, para minimizar los daños, para protegerse sus vidas, para poder pasar al próximo día en vida. Aunque se pierdan algunas cosas materiales y físicas, no tiene tanto valor como la vida y el valor humano, la vida humana. Así que en preparación para recibir algo que ya se espera o ya se sabe, toman acciones.
De la misma manera, estos funcionarios de Faraón tomaron en serio esta advertencia que Moisés le habla de los próximos golpes que azotarían. Y estos funcionarios, entendiendo esta inminente tormenta de granizo, protegieron tanto su ganado a sus sirvientes. Pero a quien vemos que no tomó acción, que no le importó, que no consideró la seriedad de estas advertencias, aun y con los golpes anteriores recibidos, fue el faraón. Su corazón siguió endurecido. Así es que Dios utiliza esa misma circunstancia, ya que Faraón ha demostrado una dureza de corazón, ha demostrado que no va a cambiar de mente a pesar de todo lo que ya anteriormente ha sucedido. Entonces Dios aprovecha el endurecimiento natural del corazón de Faraón para endurecerlo más. Por tantas veces que el Faraón se negó a liberar al pueblo de Dios, demostrando claramente que no iba a cambiar de mente, que no le importaba, a pesar de todo lo que habían vivido, a pesar de lo que habían experimentado, aún con sus propios funcionarios, los de él viendo que su pueblo, sus funcionarios sufrían por todas estas advertencias y todos estos golpes, aún así, él, endureciendo su corazón, Dios aprovechó esa circunstancia, aprovechó el endurecimiento del corazón de Faraón para exaltar de mayor forma, de mayor excelencia su poder. Dios usa la misma terquedad de Faraón para cumplir sus propósitos. Dios no desperdicia nada. Así como Él no desperdicia ni una lágrima de nosotros, que no cae al suelo en vano. De la misma manera, Dios no desperdicia aún la terquedad, la dureza del faraón para cumplir sus propósitos. Así de maravilloso nuestro Dios y complicado. Muchas veces no lo entendemos, pero lo bueno de esto es que nosotros no estamos llamados a entender a Dios. Nosotros estamos llamados a creerle, a obedecerle. Eso es todo lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Que le creamos, que dependemos de Él, que confiemos en Él. Y esto nos ayudará a nosotros a tomar sabias decisiones. Dios mostró misericordia a los egipcios al advertirle que se pusieran a salvo antes de que comenzara a caer el granizo. Se le dan las instrucciones, porque sabes que en el corazón de Dios nunca está el deseo de hacer daño, nunca está el deseo de traer destrucción. El corazón de Dios es traer vida, es traer esperanza, es traer salvación. El propósito de Dios no es destruir a los egipcios, sino traer liberación a su propio pueblo de la esclavitud. Dios demuestra su misericordia en otra historia que me hace recordar cuando veo esta palabra de que Dios no desea la destrucción de nadie. Dios no desea que el mundo se pierda, las almas se pierdan. Al contrario, su corazón está en que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. La historia de Nínive. Vemos cómo la actitud de Jonás, de él no querer ir a llevar las buenas nuevas de salvación a este pueblo tan malvado, a un pueblo, a los de Nínive que eran tan duros y tan crueles en la matanza, en lo que hacían, como mataban a las personas y las exponían en unas estacas y mucha no sé ni la palabra que utilizar. Eran tan y tan malos, como diría un refrán, lo escucho muchas veces decir, eran más malos que el mismo diablo. Y Jonás no quería ir a llevar la prédica, a llevar el mensaje de salvación y de arrepentimiento, porque Jonás estaba seguro de que Dios los perdonaría y no traería el juicio sobre ellos. Así que esa actitud de Jonás, de que Dios tan perdonador y tan misericordia, nos deja a nosotros claro eso, que Dios no desea
la destrucción de nadie. De la misma manera, no quería la destrucción de los egipcios. El plan de Dios y el propósito de Dios estaba más bien enfocado en la liberación de su propio pueblo de la esclavitud. Éxodo capítulo 9, los versos de 15 al 17, nos deja bien claro que Dios tiene el poder y Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiera. Sigue diciendo, a estas alturas bien podría yo haber extendido mi mano. Dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en la tierra, en toda la tierra. ¿Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? Ya les dije al principio de esta clase, en ese versículo, de esta orden que le da Dios a través de Moisés, en esos mismos versículos que se lo leí, el 15 y el 16, donde Dios dice, yo he utilizado tu vida, te he utilizado a ti como parte de mi plan y de mis propósitos. El verso 17 nos deja a nosotros entender. En el 15 nos dice, yo te he utilizado para mis propósitos, la vida de Faraón y el pueblo de Egipto. Te he utilizado para mis propósitos, porque con mucha autoridad y sin permiso de nadie, Dios puede fácilmente destruirlos y de esa manera el pueblo de Israel sale libre. Porque Dios no necesita, a Dios no hay quien estorbe sus planes. Simplemente Dios le está dejando saber, yo te he utilizado para mis propósitos, para que mi nombre sea conocido, para que todo aquel que escuche, todas las naciones, todo aquel que escuche y vea a ese Dios de Israel, el Dios poderoso, el Dios verdadero, para el testimonio de su gloria y de su honra. Fácilmente podía destruirlo. Él dice, fácilmente yo puedo exterminarlos a todos, eliminarlos, borrarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, en el verso 16, sin embargo, dice, he perdonado la vida con un propósito. Volvemos a ver las grandes misericordias de Dios. Dios hace con nosotros como Él quiere, cuando Él quiere, para bendecir a su pueblo. Dios actúa sobre nuestras vidas según el permiso que le damos. Faraón estaba aún actuando como si fuera el mismo Dios. Después de todo, el faraón se consideraba un Dios él mismo. Él no podía ver o considerar a alguien igual o mayor que él. Y de ahí surge también parte de la dureza de ese corazón. Para nosotros, la iglesia de hoy, también en Romanos, capítulo 9, versos 22 y 23, nos dice estas mismas palabras que se le dice a Faraón. A nosotros, como iglesia de Dios, a los romanos de la iglesia cristiana en Roma, como a nosotros, la iglesia de hoy día. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo. Dios tiene razón para destruirnos, para castigarnos, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Dios tiene la capacidad, el derecho de mostrar y derramar su juicio y su enojo sobre aquellos que se lo merecen. Pero su paciencia se debe a su principal objetivo de proteger y bendecir a los suyos mientras su nombre es exaltado y anunciado a todos como testimonio de su gloria. Su misericordia se manifiesta sobre las vidas
de aquellos que son sus hijos, que le han creído y han optado por quererle, obedecerle y confiar en él. Su paciencia es ilimitada y es su paciencia lo que mantiene a la iglesia hoy aquí en la tierra todavía, porque está dando oportunidad para aquellos que no se han arrepentido procedan al arrepentimiento. Su paciencia es gracias al amor que tiene para con nosotros, sus hijos. A través de la palabra de Dios y con la dirección de su Santo Espíritu, nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Y nosotros somos los que elegimos escuchar, obedecer o no escuchar y desobedecer. Todos nosotros tenemos ahora la responsabilidad. Ya no depende de otro, depende de ti mismo, depende de mí mismo. Mi decisión. Tenemos la palabra de Dios, la que nos da las instrucciones. Moisés y Aarón dieron las instrucciones específicamente como Dios se las daba que las diesen. Nosotros tenemos su palabra y aquí están las instrucciones claves de nosotros seguirla. Ahora nosotros tenemos la decisión de obedecerla o no obedecerla, de creerle o no creerle, de seguirle o no seguirle, de doblegar nuestra voluntad y nuestro corazón a Dios o de endurecer y alejarnos de él. Sería mejor, más sabio, sería mejor prudente nosotros prestar atención a lo que Dios nos está diciendo, a lo que Dios nos dice en su carta de amor, a las instrucciones que Él nos deja por el bien de nuestra propia alma, porque somos nosotros los que necesitamos de Él. Y también somos responsables en tomar sabias decisiones, no tan solamente por nuestras propias almas, sino por todos aquellos que también están bajo nuestro cuidado. No seamos como Faraón, que a él no le importó ni siquiera con los que él estaba dirigiendo, ni los de su propia casa, hasta que le tocó a su propia vida. Sabemos que en la plaga 10, el golpe 10, fue pronunciado por el mismo Faraón. Y el azote mayor que finalmente doblegó al corazón de Faraón fue la muerte de su primogénito. El pecado tiene un efecto peligroso y a veces las elecciones que la persona toma termina arruinando su vida. Pero hay buenas noticias. Pero gracias a lo que Jesús ha hecho, nosotros podemos tener esperanza, como a través del arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad que resulta en que nosotros pidamos perdón y nos alejemos de nuestra antigua forma de vivir. Y de esta manera podremos vivir libres y podemos encontrar una nueva vida en Jesús. Romanos capítulo 6, verso 22 y verso 23 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado deja como paga muerte, pero el regalo que Dios da a nosotros, el regalo que Dios da a una vida arrepentida, es vida. Vida eterna, ¿por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice Dios con esta lección tan maravillosa? Aunque se levante otro faraón en tu vida, puedes estar seguro de que la voluntad de Dios se cumple si permaneces creyendo y confiando en Él. Así como la terquedad de Faraón preparó el escenario para que Dios obrara milagros, Dios también puede usar las dificultades en nuestra vida para mostrar su gloria. Las dificultades que puedan ser duras, negativas, no nos gusta, pueden ser realmente oportunidades, escenarios maravillosos para que la gloria de Dios se manifieste, para que su nombre sea exaltado. Nos conviene entonces mejor escuchar atentamente las instrucciones de Dios y aprender
de su disciplina. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra haya sido de bendición sobre tu vida como lo ha sido para mí. Iglesia del Calvario, seguimos de pie, seguimos hacia adelante. Mañana es sábado, mañana 14 de septiembre de 2024 estaremos en nuestro ayuno congregacional, comenzando a las 7 de la mañana. Nos vemos, Iglesia del Calvario, con el favor de Dios en el templo, y el resto de ustedes pueden también ayunar donde quiera que estén, como se les dé la oportunidad. Únanse a esta gran bendición y nos vemos con el favor de Dios en la próxima lección número 3. Padre nuestro, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Ayúdanos a que cada uno de nosotros seamos sensibles a tu voz, a tu dirección, Señor, y que procuremos, Señor, tener un corazón de carne, un corazón alineado a tu voluntad. Gracias te doy por tu amor, por tu cuidado, por tu provisión. Bendecimos a tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, donde quiera que te encuentres. Buenos días, buenas noches y buenas tardes.